Bienvenidos a este sexto módulo del curso 3, que son las magnitudes eléctricas y su medición. Ya en el módulo anterior habíamos visto magnitudes eléctricas. Entonces, cuando tenemos magnitudes eléctricas, ¿dónde las tenemos? En un circuito eléctrico. Mire, tenemos un circuito eléctrico, ¿sí? Este circuito eléctrico tenemos un voltaje, ¿sí? O sea, una fuente de voltaje. Pero el voltaje que medimos aquí, este es un circuito paralelo. Entonces el voltaje que medimos aquí, el voltaje que medimos aquí y aquí, el voltaje que medimos aquí, aquí, o aquí, aquí, o aquí en esta parte, en acá, y el voltaje que medimos acá son iguales porque es un circuito paralelo. Entonces, ese voltaje, esa tensión, ¿qué pasa con esa tensión? Esa tensión se mide con un voltímetro. ¿Cómo se instala el voltímetro? En paralelo, mire, a un lado, en una parte 1, en la fase digamos una, y en el neutro la otra. Entonces en paralelo. Entonces así medimos la tensión, en paralelo. La corriente, tenemos la corriente aquí. La corriente anteriormente, pues siempre la hemos medido con un amperímetro, pero ¿qué pasa? Que antes cortábamos el cable y poníamos el amperímetro en serie. Por eso dice que la corriente se mide con un amperímetro y que se instala en serie, porque se hacía esto. Ahora no cortamos el cable, sino simplemente con una mordaza y una pinza amperimétrica o voltiamperimétrica lo colocamos aquí alrededor y por campo magnético nos va a dar cuántos amperios hay sin necesidad de interrumpir. Esto es lo mismo que hacemos nosotros con los transformadores de corriente, que los vamos a ver también en el próximo curso. Acá hay otra magnitud, que es la magnitud de resistencia. La resistencia no la tengo aquí instalada. ¿Por qué? Porque la resistencia hay que suspender la tensión y sacar la resistencia. Si esta carga fuera una resistencia, sacar la parte y entonces desconectada la resistencia, medimos en paralelo con un ohmímetro, medimos acá y sabemos cuántos ohmios tiene de resistencia. Seguimos acá, necesitamos medir otra magnitud, que es la potencia. Entonces, la potencia se mide con un batímetro. Ese batímetro tiene una bobina de corriente acá dentro y una bobina de tensión. Entre los dos hay un campo magnético y me mide la potencia. Entonces, la bobina de corriente serie, y la tensión es en paralelo. Entonces, por eso tomo alimento de acá y alimento de aquí arriba para tener. Entonces, el batímetro en serie paralelo. Y tengo el otro equipo, que es el medidor de energía. El medidor de energía es un batímetro, pero a diferencia del batímetro es que aquí me acumula el consumo en el tiempo. Por eso es kilovatios hora. Aquí tengo vatios, cuando mida vatios, potencia aquí, y aquí tengo kilovatios hora. Entonces ese medidor también se instala en serie paralelo. No es un batímetro. El medidor es un batímetro. Si se debe instalar el batímetro, se debe instalar el medidor. Es muy sencillo. Vamos a ver lo que es la medición. ¿Qué es medir? Medir es comparar. Ese es exactamente. Entonces, yo tengo una medida aquí. Tengo, les decía, una cancha de fútbol de 100 metros. Vamos a hablar de 100 metros. Que no sé si es reglamentaria o no. Entonces, 100 metros. Entonces, ¿cómo sé que la cancha tiene 100 metros? Porque yo tengo un patrón que es un metro que tiene 100 centímetros y cojo ese patrón y miro cuántas veces cabe allá en esa cancha de fútbol y me doy cuenta que está contenido 100 veces. O sea, estoy comparando. Medir es comparar. Entonces, vamos a ver lo que es medición de potencia. La medición de potencia, veíamos en la gráfica anterior que la potencia se mide con un batímetro. ¿Qué es un batímetro? Un equipo que tiene una bobina de corriente y una bobina de tensión, que también la tiene el medidor de energía. Entonces esta medida de corriente y medida de tensión crean un campo magnético cuando hay una carga conectada, y esto tiene una tensión, la corriente, entonces hay una carga. Entonces aquí con este batímetro me va a decir la potencia. Aquí hay un diagrama de instalación de cómo se instala el batímetro. Entonces, ¿qué pasa? Este batímetro, pues este es un batímetro de una reliquia, es un batímetro que es análogo. Ya los batímetros son digitales. Medición de energía eléctrica. ¿Con qué mido energía eléctrica? Con un medidor de energía eléctrica. Yo manejo mucho la palabra medidor. Cuando escuche el medidor, es un contador, que tradicionalmente muchos le dicen contador. Pues cuando yo maneje
esa palabra es un contador. Eso es el medidor. Entonces, ese medidor aquí, ya tenemos un medidor muy antiguo. Este medidor de acá es un medidor que es un medidor tipo socket, que son los que maneja la tecnología ANSI, o sea, tecnología americana, que es Centroamérica, Estados Unidos, Canadá. Medidor muy difícil de leer. Lo vamos a ver cuando veamos medidores, cómo se lee. Y aquí tenemos un medidor que es un medidor electromecánico también, pero es un medidor que es fácil de leer acá. Este medidor es muy común, hay muchos instalados todavía en estos medidores. Entonces se mide con un medidor eléctrico que me acumula el consumo en el tiempo. O sea, yo aquí tengo que hay este aparatico, el batímetro, me dice que hay 2 vatios y si lo desconecto se desaparece esa lectura de 2 vatios. Pero en cambio, en un medidor de estos, yo dejo los 2 vatios en 1 hora, entonces en 1 hora llega y se me acumulan los 2 vatios aquí. Esa es la diferencia con el medidor eléctrico. Vamos acá a ver tipo de medida. Esta explicación, esto es clave porque aquí facturamos nosotros y nosotros en la calle, los de medida directa, hay veces que no sabemos sino qué es medida directa, pero nos preguntan y no entendemos qué es medida indirecta ni qué es medida semidirecta. Entonces, este es clave porque aquí facturamos y eso es otro lenguaje que escuchamos, otras palabras que escuchamos, pero qué es medida directa y qué es medida semidirecta. Primero que se habla de grupo de medida. ¿Qué es un grupo de medida? Se refiere a un conjunto de elementos que determinan el tipo de medición utilizada y que garantizan el correcto registro del consumo. Entonces, un grupo de medida puede ser medida directa, medida semidirecta o indirecta. Entonces, vamos a ver la definición de eso. ¿De acuerdo a qué se instala esto? De acuerdo a la carga que yo tenga destinada. Si es una casa es porque tengo pocos kilovatios, si es una medida semidirecta ya vamos a ver cuándo, y si es una medida indirecta vamos a ver cuándo se instala esto. Entonces eso es de acuerdo a las necesidades que se tengan en el consumidor final. Tengo medida directa. ¿Qué es medida directa? Es toda la que tenemos nosotros en las viviendas, en la parte residencial, en la parte comercial. Todo lo que tengamos de directa es lo que está conectado directamente a la red, el medidor conectado directamente a la red sin necesidad de ningún otro elemento. Entonces, tengo la red, bajo la cometida y sobre la cometida instalo el medidor. Vean, no me valide nada más. La red, la cometida y ahí sale el medidor. Es una medida directa, ¿sí? Entonces, tenemos una medida directa acá que cuando hablemos de medidores más adelante vamos a ver hasta cuánto es una medida directa, que vamos a hablar que puede ser hasta los 9 kilovatios, que hay medida directa para monofásico, que hay medida directa para bifásico y hay medida directa para trifásico. Tengo otro que es la medida semidirecta. Resulta que aquí no alcanzo, aquí en esta parte no me alcanza a mí los medidores digamos que hay un medidor hasta 100 amperios y si aquí en una instalación consume 200 amperios, entonces no tengo ningún medidor con esa capacidad para que me sirva para 200 amperios, pero sí tengo unos medidores en el comercio que son de 5 amperios. Entonces, ¿qué hago? Que le instalo aquí en baja tensión unos transformadores de corriente, no de potencial, o sea, de voltaje, sino de corriente. Entonces, cojo los 200 amperios, los bajo a 5 amperios y ya le puedo instalar un medidor de 5 amperios. Entonces, ¿cuántas veces la bajé? 40 veces. Entonces, cuando la baje 40 veces, cuando tome la lectura, tengo que multiplicar por 40 para que me dé realmente cuánto consumió. Entonces, es una trampita que le hago acá, un truco que le hago acá para bajar la corriente, pero es en baja tensión. O sea, utilizo transformadores de corriente únicamente. Entonces, medida indirecta. Resulta que no me sirven ni los transformadores de corriente de aquí porque está en media tensión, ni me sirve conectarle directamente la tensión como hago aquí en semidirecta, que le conecto directamente la tensión. Entonces aquí en medida semidirecta tengo que utilizar un transformador de corriente y un transformador de potencial. En el transformador de corriente, ese transformador de potencial, ¿por qué? Porque tengo, digamos, 13.200 voltios y ningún medidor me aguanta 13.200 voltios directamente. Entonces tengo que colocar un transformador de corriente y potencial. Entonces aquí tengo una relación de transformación de corriente, cuántas veces bajé la corriente, y una relación de transformación de potencial, cuántas veces bajé la potencial. Entonces multiplico entre los dos y eso me da uno que se llama factor multiplicador y por eso tengo que multiplicar la lectura que tomo. Entonces eso lo vamos a ver despacio más adelante, inclusive para los de medida que van a medir medida especial en el curso que vamos a dar, y uno que vamos a ver para la función de reclamos. También vamos a ver acá cómo se maneja esto, cómo se manejan estas magnitudes. Si me estás viendo por YouTube, no olvides suscribirte a mi canal o visitar mi página
www.hernandoorjuela.com, donde encontrará material complementario para esta charla.